Bien, estimados, muy buenas noches nuevamente. Damos la cordial bienvenida a cada una de las personas que se encuentran en la sala para poder comentarles también que la presente sesión se va a estar transmitiendo totalmente en vivo en todas nuestras plataformas digitales. Además, estimados participantes, la presente sesión va a quedar grabada para nuestra plataforma web en donde usted va a poder encontrar toda la sesión grabada y también las diapositivas de nuestro magíster, el ponente CPC Roger lo van a poder encontrar por ese medio. Bien, dado estos alcances, vamos a darle la bienvenida al magíster Roger Galindo Tomaya para que pueda iniciar con la sesión del día de hoy. Comentarles también, estimados participantes, que el magíster es contador público con maestría en gestión pública por la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, además con experiencia en sistemas administrativos y contrataciones con el Estado. Bienvenido, Magíster Roger Galindo Tomaya. Queda usted con el uso de la palabra. Sí, buenas noches, me logro escuchar, ¿no? Buenas noches, vamos a empezar con la segunda sesión del Sistema Nacional de Abastecimiento, cadena de abastecimiento público, ¿no? Y para impartir lo que nos falta profundizar y tratar es la gestión de inventarios, también lo que son los actos de adquisición de bienes e inmuebles y los actos de disposiciones, ¿no? Les comentaba que el inventario es un procedimiento para verificar la existencia física de los bienes en el almacén o también se los bienes activos fijos asignados a cada unidad de una entidad, ¿no? ¿Cuál es la finalidad? Es contrarrestar la existencia en el almacén, ¿no? También podemos hablar de los inventarios de los activos fijos, que es identificar las existencias de estos bienes y también dar en qué situación se encuentran estos bienes. Hablamos de la preparación y la ejecución, ¿no? En la preparación vamos a planificar y programar nuestro inventario que vamos a realizar, ¿no? También para hacer el inventariado de estos bienes tenemos que hacer de manera ordenada a los bienes, ¿no? Y para eso tenemos que tener ya ordenados los bienes inmuebles, ¿no? También identificar documentos de entrada y salida para poder establecer cuánto es el stock que queda en el almacén. Verificar los registros actualizados, que son los CARDEX, ¿no? Cuando nosotros vamos a programar lo que es el inventariado, vamos a suspender los internamientos y despachos correspondientes, ¿no? Y antes de hacer el inventariado correspondiente, nosotros debemos despachar los pendientes que cuenten con PECOSA, ¿no? Que es pedido de comprobante de salida, ¿no? Y también dotar de equipamiento o correspondiente para un buen inventariado, ¿no? ¿Y quién ejecuta este inventariado? El OGA constituye una comisión del inventariado, ¿no? Mediante una resolución, ¿no? Esa resolución les da las responsabilidades al comité para que puedan hacer el inventariado de manera responsable, ¿no? También se conforma un inventariado para bienes muebles patrimoniales, ¿no? Otros bienes, ¿no? También les da esa responsabilidad a los de la comisión del inventariado, ¿no? También estos comités de inventariado pueden contar con equipos de verificación, con servicios de terceros, ¿no? Pueden contratar a los terceros tal como hemos indicado, ¿no? Y no puede estar en el comité del inventariado el responsable de almacén y también el responsable de control patrimonial, ¿no? El responsable de unidad de control patrimonial solamente actúa como facilitador en el proceso del inventariado, ¿no? Cuando nosotros hacemos el inventariado, que es el anexo 7, que es hoja de trabajo de campo, se inventaría con coteo cruzado a barrer, o sea, toda la existencia se revisa al barrer, ¿no? Aquí vemos lo que son los de gestión de inventarios de bien mueble, ¿no? Puede ser trasladado de un lugar a otro, ¿no? Bienes muebles patrimoniales son obtenidos para el uso y cumplimiento de fines institucionales, por ejemplo, las mesas, las sillas, ¿no? Pasibles de mantenimiento o reparación. Hemos hablado de lo que es el plan de mantenimiento, ¿no? Por ejemplo, para los equipos, para los equipos, para las camionetas, los que necesitan mantenimiento. Es reparación de los bienes que necesitan. También se clasifican como activo fijo o bien no depreciable, ¿no? Los activos fijos, ¿no? También vemos lo que son
gestión de bienes muebles patrimoniales, ¿no? Es un conjunto de actos, procedimientos realizados para el manejo eficiente de bienes patrimoniales. Comprende actos de adquisición, ¿no? Comprendemos, ¿no? Que la ley de contratación del Estado nos establece de cómo debemos adquirir los bienes, bienes, ¿no? Eso es solamente en caso de compra de bienes, pero ahorita vamos a ver cómo se adquiere otros bienes, ¿no? También comprende la administración. ¿Qué es la administración? ¿Cómo voy a administrar esos bienes adquiridos, ¿no? También la disposición y las altas y bajas, que es nuestro tema de hoy que vamos a tratar, ¿no? ¿Quién supervisa lo que es la gestión de inventarios? Supervisa lo que es la oficina de OGA, ¿no? Bajo su responsabilidad. ¿Qué es OGA? Oficina General de Administración. En algunas áreas el administrador, en algunas áreas el gerente de la entidad. Donde esto deben garantizar el mantenimiento de los bienes patrimoniales que necesitan el mantenimiento correspondiente. Mantenimiento correspondiente, ¿no? Velar por el uso eficiente de bienes muebles patrimoniales. ¿Qué quiere decir eso? Que el uso sea de manera adecuada y para fines institucionales de la institución, ¿no? Verificar el cumplimiento de la directiva. Les voy a mostrar una directiva, la directiva de cómo debe ser el uso de los bienes patrimoniales. Y en esa directiva también va a dar ya responsabilidades a los que van a intervenir en el uso de estos bienes patrimoniales de una entidad, ¿no? Informar también a las instancias de control de presuntas responsabilidades funcionales. Esa es la responsabilidad del jefe del hogar. Cuando hay un uso inadecuado de bienes del Estado, el jefe de hogar tiene que comunicar a la unidad de control de la entidad u otra entidad fiscalizadora para que puedan dar con las responsabilidades del caso de los funcionarios que hacen el más mal uso de bienes del Estado, ¿no? En la presentación de inventarios, lo que son los de los bienes patrimoniales, se presenta cada 2 años, siempre en cuando que en su presentación del inventario anterior haya presentado dentro del plazo y que no haya diferencias en su acta de conciliación de inventario, ¿no? Y esto con cierre de 31 de diciembre del anterior ejercicio fiscal, ¿no? Y la presentación es hasta 15 de marzo de este año, del año anterior, ¿no? Según el comunicado y según la directiva, ¿no? Acá nos indica que la unidad de control patrimonial participa como facilitador, ¿no? No puede intervenir como comité en comisión de los inventarios en el equipo de trabajo que se va a conformar mediante una resolución designada por jefe de jefe de órgano general de administración, ¿no? Quien supervisa todo el desarrollo del inventario según la directiva es titular de la entidad. Entonces, el titular de la entidad tiene la responsabilidad de supervisar, de monitorear que el inventariado se desarrolle de manera correcta y a tiempo, en su debido momento, ¿no? Podríamos decirlo. Y cuando nosotros hablamos de las responsabilidades, cuando un documento, una directiva, una norma nos dice que es responsable del titular de la entidad, cuando no se ha hecho el inventariado en su debido momento y presentación fuera de plazo, el titular de la entidad tiene la responsabilidad correspondiente por no haber hecho la supervisión correspondiente según lo designado su responsabilidad en la directiva de inventariado correspondiente, ¿no? También cuando se presentan fuera de plazo del inventariado al Sistema Nacional de Bienes Patrimoniales, se comunica al OCE para que pueda, al OCE podríamos decir que es un órgano supervisor, se les comunica para que pueda empezar con líneas de responsabilidades de los funcionarios porque no han hecho el inventario correspondiente en su debido momento y a plazo. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer lo que es el tema vamos a ser sujetos a acciones de supervisión, ya vamos a tener las responsabilidades correspondientes. Por eso es necesario que los inventarios se presenten dentro del fecha programado, ¿no? Que es hasta 15 de marzo, que es la presentación, ¿no? Cuando vamos a hablar lo que es el tema, a ver un ratito, cuando vamos a hablar de gestión de inventarios, también vamos a hablar de varios temas, que son temas, lo que son aceptación de la donación, o reposición y fabricación. ¿Qué es actos de adquisición? Eh, si bien es cierto, las entidades poseemos varios bienes patrimoniales,
Esos bienes patrimoniales que posee la entidad o que administra la entidad no solamente han sido adquiridos mediante una compra pública. Puede ser adquirido por una donación, puede haber sido adquirido por la fabricación que la entidad lo hace o por reposición. Entonces, ahora lo que vamos a tratar es lo que son los actos de adquisición de bienes inmuebles patrimoniales, ¿no? Vamos a dar la directiva, vamos a ver la directiva correspondiente y cómo se adquiere por los bienes para una entidad, ¿no? Para una entidad. Vamos a compartir lo que es el tema de la directiva para poder ver con mejor precisión. Esta es la directiva, ¿no? La directiva se llama Directiva 006 para ver subrayando y poder explicándoles, ¿ya? Esta es la directiva 06 del 2021 EF 5401. ¿Qué nos dice esta directiva? Directiva para la gestión de bienes muebles patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿no? Esta directiva nace a razón de que el Sistema Nacional de Abastecimiento nos habla de administración de bienes, ¿no? Nos habla de lo que son programación multianual, programación de bienes, servicios y obras, y nos habla gestión de adquisición y administración de bienes. Entonces, administración de bienes, ¿no? Esta directiva también nos habla de lo que es lo que es la teletrabajo, también ya nos habla del teletrabajo, ¿no? Teletrabajo. ¿Por qué nos habla del teletrabajo? Porque eso se implementó en la etapa de COVID, ¿no? Nos habla del reglamento del COVID, nos habla del decreto sobre el que aprueba regímenes especiales de gestión de residuos aparatos electrónicos, ¿no? ¿Para qué, quiénes aplican esta directiva? Esta directiva es de aplicación a todas las entidades que hacen el uso de recursos públicos y que también los bienes pertenecen al Estado, ¿no? Bienes del Estado. Acá tenemos una cierta de definiciones, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es AE? Aparatos electrónicos, Estado, ¿no? ¿Qué es DGA? Hemos hablado de DGA, ¿no? Dirección General de Abastecimiento, ¿no? Es el ente rector del Sistema Nacional de Abastecimiento. MEF, Ministerio de Economía y Finanzas. NEA, nota de entrada de almacén. Vamos a hablar bastante de la NEA ahora, ¿no? Ahora, ¿no? Ahora la NEA va a ser el factor muy importante para aceptar las donaciones, para notas de, porque NEA, ¿no? Nota de entrada al almacén, ¿no? La NEA nos corresponde de que son entrada al almacén de bienes que no son adquiridos mediante orden de compra, ¿no? Mediante compras de la entidad, ¿no? OAJ, Oficina de Asesoría Jurídica, ¿no? En algunos actos de entrada de bienes o adquisición de bienes, vamos a ver lo que es importante la opinión de asesoría jurídica, ¿no? O si órgano control institucional, o, CJ o OCP, ¿no? Que es Oficina de Control Patrimonial o quien haga sus veces. ¿Por qué ponen acá o quien haga sus veces? Hay algunas entidades que no hay una oficina de control patrimonial previamente denominado o previamente como una unidad, como una subgerencia o como una oficina, ¿no? A veces esta responsabilidad de control patrimonial le designan a algún funcionario, ¿no? Por ejemplo, hay algunas unidades que se llaman unidad de logística y control patrimonial. Entonces, el jefe es el responsable de dos áreas de logística y de control patrimonial. Por eso se dice, o quien haga sus veces, hay que entenderlo de esa forma, ¿no? OGA, Oficina General de Administración, o quien haga sus veces, ¿no? También podríamos decir, hay algunas entidades que no hay una oficina de administración, que todo depende de la gerencia de la entidad, ¿no? O director de la entidad, ¿no? O también depende del titular de la entidad. Hay algunas municipalidades que no tienen gerente ni administrador, todo depende del alcalde, ¿no? Entonces, aquel que haga sus veces de la OGA va a ser el alcalde, el director o el gerente, ¿no? Entonces, por eso se le pone o quien haga sus veces, ¿no? O RH, Oficina de Recursos Humanos, ¿no? O quien haga sus veces. Algunas entidades donde he visto no tienen oficinas de recursos humanos porque son entidades pequeñas, no hay presupuesto para contratar. Y se le asigna esa responsabilidad a un jefe que tenga la disponibilidad de tiempo, ¿no? ¿Qué es RAI? Residuos aparatos electrónicos de bienes, ¿no? Sígame.
Sistema integrado de administración financiera, ¿no? Y ahora, ahora las entidades que manejan ya el SIGA correspondiente, su control, su administración de bienes patrimoniales se hace mediante la SIGA, ¿no? La asignación, las rebajas correspondientes se hace mediante la SIGA. El recojo del trabajo de campo por la ley 7 se hace por la SIGA, ¿no? Sistema Nacional de Contabilidad, ¿no? Sistema Nacional de Contabilidad, ¿no? Sistema Nacional de Contabilidad, sí, en todas las entidades existe, aunque sea externamente, porque es indispensable para que puedan hacer sus balance financiero o presupuestal anual, ¿no? SUNAR, Sistema Nacional de Registros Públicos, que también vamos a hablar de algunas de sus funciones para formalizar algunos bienes que pueda ser ya puede ser administrado por la entidad, ¿no? Esos son los acrónimos que debemos entender para poder entender lo que son los temas, ¿no? Y también vamos a ver lo que son las definiciones, ¿no? Definiciones. Definiciones. Acta de conciliación de la inventaria. Hemos hablado que este acta es un documento que donde indica que ya se terminó el inventariado y este es el resultado final del inventariado de bienes patrimoniales, ¿no? Actos de adquisición. Les hablaba. Hay tres tipos de actos de adquisición de bienes estatales de una entidad. No solamente es porque yo he comprado y es la única, no. También nos puede donar. Hay donación de camionetas, de motos de otras entidades, organizaciones no gubernamentales. Es un acto de adquisición. O reposición, también reposición. O fabricación. Porque hay entidades que se dedican a fabricar algunos bienes y a veces dan ya alta para su uso correspondiente, ¿no? Vamos a hablar de altas y bajas. Altas es porque estos bienes ya como entidad voy a administrar documentadamente. Bajas es que yo me voy a deshacer de esos bienes. Voy a dar baja a ese bien, es que ya me voy a deshacer, ¿no? Entonces eso debemos entender. Altas y bajas. Altas es porque voy a hacer ya formalmente administrar ese bien. ¿Qué quieres administrar bien? Voy a ser dueño de ese bien. Yo puedo hacer el uso de ese bien. A eso se le llama administración de ese bien, ¿no? Comisión de inventariado, ¿no? Siempre hemos hablado de la comisión de inventariado, ¿no? Son personas designadas por jefe de OGA, ¿no? Cuando no hay OGA, ¿quién lo designa? El gerente municipal o el titular de la entidad, ¿no? Acá vamos a hablar también lo que son lo que son el tema de gestión de bienes patrimoniales, ¿no? ¿Qué es bienes patrimoniales? Son los bienes que están a la administración de la entidad, a la administración de la entidad, que están para el uso de la entidad. ¿No? Eso se llama, ¿no? Por eso dice, son conjuntos de actos, esta es la gestión, ¿no? Son conjuntos de actos que ejecutaban manejo eficiente de bienes patrimoniales, ¿no? Entonces, gestión de bienes patrimoniales, es que yo, ¿cómo voy a manejar estos bienes para que de manera eficiente me rinda estos bienes y que sirva a la entidad? El informe técnico. Siempre vamos a hablar del informe técnico, ¿no? El informe técnico hacen a veces la oficina de control patrimonial o algunas oficinas para que puedan dar necesarios para algunos trámites documentarios, ¿no? En ese informe técnico a veces nosotros ponemos si aceptamos o no aceptamos procedente o improcedente, ¿no? Porque técnicamente vas a informar. ¿Qué quiere decir? Que va a contener todas las normas legales vinculantes a un hecho que se solicita para dar eh, para dar uso de un bien, en este caso que estamos hablando de actos de adquisición de bienes patrimoniales, ¿no? Inventario de bienes patrimoniales, ya hemos comentado. Lote, ¿qué es lote? Es un bien o conjunto de bienes muebles agrupados por su naturaleza, ¿no? Que tengan una vinculación entre sí, ¿no? Vamos a hablar de también saneamiento administrativo. Cuando vamos a encontrar los faltantes y los sobrantes, o también altas o algunos bienes que vamos a encontrar en nuestro almacén, pero no hay un documento de adquisición de estos bienes, vamos a hacer un saneamiento administrativo. Este saneamiento administrativo comprende un proceso administrativo para poder ya ser dominantes o administrar estos bienes, ¿no? Estos bienes, ¿no? ¿Qué semovientes? Semovientes. Si bien es cierto, hay algunas entidades que trabajan con los animales, a eso se les llama semovientes. Por ejemplo, las universidades tienen los centros de producción correspondientes, ¿no? Donde estos bienes también, cuando son becerros, ya podemos dar como altas, como activos, los semovientes, ¿no?
¿Qué es bien un mueble patrimonial, no? Este bien patrimonial tiene que cumplir las tres condiciones para que pueda clasificar, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una camioneta, es un bien mueble patrimonial, es un vehículo, ¿no? Tiene que cumplir las ciertas condiciones que se haya obtenido para el uso y cumplimiento de fines institucionales, ¿no? Sea pasible al mantenimiento de reparación. Claro, las camionetas son mantenimiento para reparación. Clasifique como activo fijo o bien no depreciable de acuerdo al norma del Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿no? Y ya vamos a ver. Hemos visto, ahora vamos a ver cuál es la responsabilidad del órgano. Siempre el OGA es el responsable de hacer el inventariado, ¿no? Como también supervisar, pero el titular de la entidad es el más responsable de monitorear el OGA, ¿no? Entonces, por ejemplo, si en caso cuando nosotros no hacemos el inventariado correspondiente según la normativa que nos indica, ¿quién se vaya a llevar la responsabilidad administrativa? Es el jefe de OGA por no haber hecho la supervisión correspondiente, ¿no? Corresponsión correspondiente. Cuando hablamos de mantenimiento a los bienes del Estado o bienes de la entidad, hablamos de que también es responsabilidad de este mantenimiento y garantizar con su presupuesto es del OGA, Oficina General de Administración, ¿no? Comprendemos que la Oficina General de Administración puede ser el titular de la entidad, el director de la entidad o el gerente de la entidad, ¿no? De esa forma tenemos que entender el OGA, ¿no? Oficina General de Administración. Ahorita lo que son los actos, vamos a hablar lo que son actos de admisión de bienes, lo que son cómo se acepta una donación. ¿Cómo se acepta una donación? Hay varias entidades que donan a una entidad, pero esta donación no quiere decir que ya entra a mi almacén y ahí se acabó el asunto y ya voy a hacer donación, sino que hay que hacer un serie de procedimientos, 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 ¿no? Entonces tenemos que ver el donante, el donatario, beneficiarios de la donación, ¿no? El donante es el que dona a la entidad, ¿no? Puede ser una persona natural, jurídica, una sociedad conyugal, una organización no gubernamental, una organización sin fines de lucro, una empresa privada, una empresa pública, cualquiera puede ser el donante a una entidad. Por eso, cuando nosotros vamos a recibir la donación, vamos a determinar al donante. ¿Quién es el donante? ¿No? Ahora, el donatario, ¿quién es el donatario? El donatario es el que recibe esa donación, ¿no? Es el que recibe esa donación. Nos habla, cuando hay donación, no solamente es recibir, también hay que aprobar esa donación. ¿Y cómo vamos a aprobar esta donación? Con un trámite de aceptación de estas donaciones, ¿no? En caso de municipalidades, vamos a aceptar esta donación con acta de sesión de consejo en unas entidades donde hay directorio con acuerdo de directorio, ¿no? Ahora, vemos beneficiarios de donación, nos habla, beneficiarios de donación, beneficiarios de la donación. Hay donaciones a una entidad para ya una población fija. Hay donaciones donde la entidad va a disponer del libre uso de ese bien donado. Entonces, son dos tipos, ¿no? Cuando estas donaciones tienen una población beneficiaria, se tiene que cumplir sí o sí a esa población beneficiaria, ¿no? Población beneficiaria. Pero cuando nos dona a la entidad y tú harás lo que quieres, por ejemplo, nos donan 4 camionetas y nos dicen, su camioneta, tú como entidad, tú sabrás qué hacer con esta camioneta, solo que te va a beneficiar como entidad. Pero si nos dicen, te voy a donar una camioneta, está bien, me dones esa camioneta, yo voy a dar el uso. No, pero el acta de donación va a suscribir que estas camionetas deben ser de uso exclusivo en seguridad ciudadana. Entonces, ¿qué quiere decir? Allá me están donando estas camionetas para yo hacer el uso en uso de seguridad ciudadana. Cuando me dicen que son uso exclusivo en seguridad ciudadana, tengo que usarlo como patrullero, ¿no? Otro que es
tema de seguridad. O también me puede decir, te voy a donar estas camionetas. Tú le acondicionas, pero tú tienes que dotar a los centros de salud. Ah, ya, entonces a los centros de salud. Entonces, de esa forma hay beneficiarios, ¿no? En una acta de donación hay ya una población beneficiaria ya fija, ¿no? Y estos pueden ser, ¿no? Esas pueden ser esa donación para personas naturales o empresas públicas o organizaciones que reciben bienes donados, ¿no? Vamos a hablar el trámite de aceptación de donación de bienes que se encuentran en el territorio nacional. También hay donaciones que se encuentran fuera del territorio nacional. Por ejemplo, para yo aceptar una donación, el donante tiene que darme un documento, ¿no? Donde diga que yo a ti como entidad te voy a donar. Pero también cuando nosotros tengamos de las empresas jurídicas o empresas privadas, empresas de lucros, también tienen que dar un escrito, pero que cuente con facultades de donar. Así nos dice, ¿no? Entonces, el donatario me escribe, entidad, yo te voy a donar tanto. Entonces, yo como donatario, a ver, señores de sesión de consejo, acá tengo, ya mediante un informe técnico legal procedente, porque ya estoy, ¿no? Primero, para un donante tengo que identificar quién es el donador, si es una empresa natural, jurada, jurídica, una empresa privada, una ONG, una organización no gubernamental o una organización conyugal, ¿no? Entonces, de esta manera, a mí me va a dar un escrito lo que me va a donar, ¿no? Donde en ese documento que me va a donar, tiene que poner lo que son sus características de estos bienes que me van a donar y adjuntando los documentos que acrediten la propiedad del mismo en una declaración jurada, ¿no? Es que me asegura eso, que me está donando su propiedad, ¿no? Su propiedad del donante, ¿no? En el caso de la sociedad conyugal, el suscrito tiene que ser por uno de los cónyuges, ¿no? Que acredite con poder especial. ¿Qué quiere decir poder especial? En una sociedad conyugal hay un poder especial a quien se le designa que él va a hacer las operaciones de la donación, ¿no? Tratándose de persona jurídica, estas donaciones, este escrito de la donación debe ser por el titular por el titular. ¿Quién es el titular? El representante legal, el gerente general, el apoderado, donde este gerente general, representante legal, cuente con facultades de donar. ¿Y dónde voy a revisar si tiene facultades o no facultades para donar los bienes? Este representante, este apoderado, este gerente general de esa empresa que es una persona jurídica, ¿dónde va a encontrar? En su personalidad jurídica, podríamos decir. Si bien es cierto, las entidades, cuando nosotros, cuando ellos designan a un gerente general, les dan unas ciertas de responsabilidades que debe hacer, ¿no? Esas responsabilidades que se debe hacer es como gerente general, está ya dichas, indicadas, donde el gerente general qué operaciones debe hacer. Y eso es lo que yo debo revisar. Eso, revisar ese documento que me acredita que este gerente general de esa persona jurídica sí esté acreditado para que pueda hacer las donaciones correspondientes. Mientras no le acredita dicha función, es inválido el documento escrito de donar hacia una entidad. A ese documento se le llama vigencia de poder, ¿no? ¿Quién da la vigencia de poder? ¿Dónde está escrito la vigencia de poder? En el SUNAR. En el SUNAR está escrito la vigencia de poder del representante legal, del apoderado o del gerente de una persona jurídica, ¿no? Dentro de una persona jurídica están también las empresas privadas, ¿no? Donde están escritos como una sociedad. También, también para aceptar la donación, la documentación debe contener el valor del bien que me va a donar, ¿no? También el número de documentos de identidad del donante o documentos de persona jurídica, ¿no? De corresponder. O sea, en persona jurídica, ¿cómo se dice, no?
vigencia de poder, donde el poder dice que tú, señor gerente municipal, no, gerente general, tú te has facultado a donar. Los de los bienes que ya no nos pueda servir o también por actos de que ellos pueden, como directorio o como socios, han acordado, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos, no? Requisitos para donar lo que son los información resulta indispensable para la situación. Ya. Nos hacen los escritos, primero, el escrito con todas las características de los bienes, el valor del bien, la documentación del donante. Eso nos hace llegar a la entidad. ¿Y la entidad qué debe hacer para aceptar esta donación? No solamente es, ya señor, cumples con todos los requisitos y intername al almacén. No, 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 sino que, dicho esto, documentación, de constitución, la unidad de control patrimonial, tiene tiene que gestionar. ¿Qué es, qué va a hacer la unidad de control patrimonial? Va a hacer su informe técnico correspondiente, ¿no? ¿Y qué va a contener ese informe técnico? Va a contener que sí cumple el donante con todos los requisitos que establece la Directiva 006 del 2021. Y dice, será procedente y que acepte la donación, ¿no? Ese es el informe técnico que va a hacer la unidad de control patrimonial, ¿no? Acá nos dice, mira, elabora el informe técnico correspondiente pronunciándose sobre la procedencia de la donación. Dicho informe sustenta con como mínimo lo siguiente. ¿De qué cosas debe contener el informe técnico? Estamos hablando que la decisión de aceptar la donación está de acuerdo a los fines y objetivos institucionales. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si yo soy una municipalidad distrital, el donante me quiere donar lo que son los temas, vacunas para sarampión. Entonces, yo, en mi informe técnico como unidad de control patrimonial, cumple con todos los requisitos, diré, ¿no? No es improcedente esa donación, que soy una municipalidad. Yo no hago lo que son el tema de las vacunaciones, de las curaciones contra sarampión. Entonces, esta donación no cumple lo que son los objetivos institucionales y mis fines como una institución. Y por lo tanto, yo deniego, ¿no? No acepto la donación porque no cumple mis fines y objetivos institucionales, ¿no? Pero si en caso que soy una municipalidad que está a 3.800 metros sobre el nivel del mar, y una ONG me dona 20 toneladas de ropa, ¿no? Hace llegar. Somos la organización no gubernamental XXX. Yo les voy a donar, este es el valor del bien, esta es la cantidad, esta es la característica del bien. En su unidad de control patrimonial va a coordinar. Él va a ser, a ver, la oficina de programas sociales o defensa de la población, ¿dónde están? A ver, ¿aceptamos o no aceptamos? Claro, obviamente que sí, porque estamos sobre 3.800 sobre el nivel del mar, porque estos bienes, estos vestuarios que nos van a donar, estas ropas que nos van a donar, van a servir para que nosotros afrontemos el friaje en la época del friaje. Entonces, en mi informe técnico indicaré y diré, obviamente que se acepte esa donación porque cumple los fines y objetivos institucionales. Porque nosotros estamos ubicados por 3.800 sobre el nivel del mar y tenemos que atender ante el friaje. ¿Es o no es congruente? Es congruente, ¿no? Entonces, eso es lo que debe contener el informe técnico de unidad de control patrimonial de una entidad para aceptar una donación. No es que aceptamos y aceptamos, ¿no? Ahora, el segundo o documento mínimo que debe contener es la lista de documentos mínimos de ingresos de bienes al almacén, ¿no? Teniendo en cuenta las normas técnicas y legales de fabricación, ¿no? Almacenamiento y correspondiente. ¿Qué quiere decir eso? Que yo, al momento de hacer nosotros estamos aptos a esta donación y tenemos un almacén adecuado para poder recibir estos bienes y poder despachar estos bienes, ¿no?
Y también tengo que poner los medios idóneos necesarios para su almacenamiento, transporte y disposición de donados, ¿no? Según corresponda, ¿no? En este caso, a veces, por ejemplo, no tenemos el espacio suficiente, pero nosotros debemos decir como unidad de control patrimonial, sí acepten la donación, pero tenemos que adecuar nuestro almacenamiento, ¿no? Los transportes y las distribuciones correspondientes. ¿Qué es lo que pasa en estos tipos de donaciones, no? A mí me pasó un caso de donación de valor de 1.500.000, ¿no? Del SUNAT, ¿no? La entidad que nos donaba se encontraba en Puno, Desaguadero, lo que han captado, lo que son el tema de contrabando, ¿no? Bienes, ¿no? Víveres, ropa, fertilizantes, máquinas, ¿no? Un valor de 1.500.000 nuevos soles, ¿no? Y a veces la entidad donde te dona te va a decir, señor, yo te voy a donar, pero la donación te voy a entregar en el almacén. Pero la entidad, el donatario, el que recibe la donación, ¿dónde se encontraba? En Ayacucho. Entonces, el traslado, ¿cuánto es el costo del traslado? ¿De cuánto nos va a traer el traslado? Eran casi 80 toneladas, ¿no? 80 toneladas. Y la entidad tiene que asumir ese traslado, pero ¿no? Te están donando, tienes que hacer el traslado. Entonces, cuando nos dan esa propuesta a la SUNAT, porque ellos sacan, tú solicitas, entonces la SUNAT te dan una resolución, ¿no? Una resolución de donación. Se aprueba la donación de estos bienes, pero estos bienes serán entregados en almacén de la SUNAT. Esa propuesta te llega a a tu entidad. Y la entidad va a evaluar, ¿no? La entidad. A ver, costo y beneficio. Ese valor es 1.000.000 tantos. ¿Cuánto me va a costar? Me va a costar el traslado 50.000 soles. Y entonces me beneficia, ¿no? Me beneficia. ¿Me beneficia? Me beneficia. Obviamente me beneficia, porque había alimentos, la población necesitaba alimentos, o ropa, tanto ropa, fertilizantes y máquinas, más máquinas industriales, ¿no? Que contenían, ¿no? Entonces me beneficia. Entonces hay en esa decisión el informe de unidad de control patrimonial indicará y dirá, ¿sabes qué, señores? Obviamente nosotros debemos aceptar estos bienes porque cumplen con nuestros objetivos y fines institucionales. También debemos, en segundo punto, indicará, tenemos que adecuar un almacén correspondiente para el almacenamiento correspondiente. Pero también, como también, es necesario disponer un presupuesto para el traslado de estos bienes hacia nuestro sede institucional ubicado en tal almacén tal, ¿no? Y también el costo de las distribuciones, ¿no? Porque siempre la zona te dona, pero tú tienes que eso repartir a la población beneficiaria, no guardarse, ¿no? Las donaciones no son para los trabajadores de la entidad, ¿no? Eso hay que entender bien claro. Estos son los casos prácticos que pueda pasar dentro de una donación, dentro de una donación. Ahora, dice acá, la decisión del donatario por el cual acá acepta la donación emitida mediante resolución, ¿no? Eso es lo que decía, ¿no? Mediante la resolución siempre las entidades donan, ¿no? Por eso esa resolución de mínimo debe contener, ya les dije, características del bien, valor del bien y dispone de la incorporación de los bienes, ¿no? Cuando son bienes del bien, ¿no? Y nos donan con acta de entrega, ¿no? Si son entidades con una cosa privada, pero más que nada emplean lo que son los actas de entrega, ¿no? Actas de entrega, ¿no? Si bien es cierto, hemos hablado de lo que es el informe técnico, ¿no? ¿Quién hace el informe técnico? El informe técnico es el que va a dar si aceptamos o no aceptamos la donación, ¿no? Ya hemos entendido esa parte, ¿no? Ya hemos entendido esa parte. El informe técnico, ¿no? El informe técnico. Ahora, ahora, eh, hecho el informe técnico, el titular de la entidad el titular de la entidad en las municipalidades, en sesión de consejo, algunos directorios van a aceptar, visto ese informe técnico, la donación, ¿no? Y aceptan con una resolución de aceptación de donación, ¿no? A fin de no afectar lo que son las ofertas de bienes ofrecidos del bien, ¿no? Eso siempre hay que tener en cuenta, tener en cuenta. Informe técnico y con una resolución se aprueba la donación.
Y también algunas entidades nos van a donar con una resolución, ¿no? Trámite para aceptar una donación de un extranjero. También hay de extranjeros, ¿no? Donaciones extranjeras, ¿no? Eh, este, Siempre hay que tener cuidado en la praxis, lo que son las donaciones del extranjero, ¿no? Hay algunos contactos que te van a decir, ¿sabes qué, señores? Yo te voy a donar 5 maquinarias, pero tú me tienes que pagar 20.000 soles. Esa es una estafa. Nunca caigan a ese tipo de ofrecimientos. Te van a mandar los videos, hasta maquinarias ya con nombre de la entidad. No, eso es un problema que se puede meter. Nunca paguen ningún adelanto por una donación. Por algo es una donación. Pero también algunas entidades del extranjero te dicen, ya obviamente, la donación para el desaduanaje, todo esto ya deposita a tal cuenta. E incluso hacen aparecer una empresa, ¿no? Siempre hay que indagarnos bien. Hay que ver si existe o no existe su historial de esos donadores, ¿no? A tener cuidado en ese tipo de casos con donaciones provenientes del extranjero, ¿no? También, como hemos indicado, para provenientes de donación de extranjeros, siempre va a ser dirigido por un escrito hacia la entidad, ¿no? Donde va a expresar su decisión de donar esos bienes a la entidad, ¿no? También tiene que estar suscrito por el titular de ese donante, ¿no? Por su representante legal o apoderado, ¿no? Debidamente acreditado, ¿no? Lo que la norma nos indica para que pueda el escrito debe contener mínimo la siguiente información. Esta es la información mínima, ¿no? Información mínima. Tiene que identificarse bien el donante y el domicilio, ¿no? Beneficiarios en el caso de donante así lo decidan declarar. Ya hemos dicho, ¿no? Hay donaciones para cierta población beneficiaria ya en el escrito, ¿no? Pero hay donaciones a libre disposición de la entidad, ¿no? Y también en el escrito debe ser el lugar de origen y la procedencia de las donaciones. ¿De dónde proceden, no? ¿De dónde proceden las donaciones, no? Porque las donaciones así nomás no llegan, ¿no? Siempre indican de dónde proceden las donaciones en caso de extranjeros, ¿no? Descripción y características de los bienes inmuebles que nos van a donar, la cantidad de los bienes que nos van a donar, el valor estimado de estos bienes que nos van a donar y la finalidad de la donación. ¿Cuál es su finalidad de la donación, no? En época de friaje, que se nos rota, es afrontar contra el friaje, ¿no? Que quieren aportar, ¿no? Y el estado de bienes muebles, ¿no? ¿Por qué es importante el estado? Para poder nosotros como entidad evaluar si aceptamos o no aceptamos. Tal vez nos resulta beneficioso comprar un bien nuevo que aceptar una donación, ¿no? Porque los traslados, lo que son los costos de aduana, todo eso nos van a generar un costo correspondiente, ¿no? Y otra información que considero relevante para poder aceptar una donación, ¿no? Hay donaciones que te van a venir que están fuera del idioma que nosotros dominamos, que es castellano, ¿no? Donde ellos deben adjuntar una traducción simple, ¿no? De carácter, una declaración jurada, ¿no? Entonces, para aceptar estas donaciones, también la unidad de control patrimonial tiene que hacer su informe técnico, ¿no? Informe técnico, ¿no? Informe técnico, ¿no? Donde, si es procedente o no es procedente, ¿no? Donde el informe técnico va a evaluar si estas donaciones van a cumplir nuestros fines y objetivos institucionales, ¿no? Si en caso que no cumplen, no se aceptará la donación. Eso estará plasmado en el informe técnico, ¿no? También hay donaciones que el mercado restringe, ¿no? También, pero eso ya va a plasmar en el informe técnico. Por eso, al momento de aceptar la donación proveniente de extranjeros, siempre hay que tener en cuenta cuál es el objetivo de la donación, si constituyen mercancías restringidas o no, ¿no? Entonces, todo eso hay que indicar en el informe técnico, ¿no? Donde también debe ser la autorización, licencia, control de los bienes, ¿no? De la autoridad competente, ¿no? La decisión de la donación proveniente del extranjero es emitida mediante la directiva, ya también, como es con un informe técnico, también vamos a aceptar con un
una resolución del titular de la entidad, ¿no? Entonces, siempre hay que tener cuidado lo que son las estafas de los bienes del extranjero, ¿no? Cuando son estafas, a varias entidades eso le ha pasado, le han depositado dinero, pero lamentablemente a veces el donante del extranjero se desaparece. Siempre y cuando a veces ellos no identifican bien su domicilio, no identifican de dónde provienen esas donaciones que van a hacer a la entidad, ¿no? Y a la vista te van a pedir adelantos, págalo a las aduanas correspondientes antes que llegue a las aduanas, ¿no? Para que del desembarque que podríamos llamar. ¿Alguna pregunta en lo que son las donaciones para poder absolver? ¿Y cómo entran las donaciones al almacén? Mediante NEA, nota de entrada de almacén, es el documento de ingreso al almacén, donde esa NEA va a haber la cantidad de los bienes, la descripción del bien y el valor del bien, ¿no? Generalmente estas NEAs son elaboradas por unidad de almacén, ¿no? Visto bueno con jefe de obra o UEC, ¿no? Órgano encargado de contrataciones, que es logístico o abastecimiento, ¿no? Con eso entra el almacén. ¿Y cómo despachamos del almacén estas donaciones? Con PECOSA, o sea, algunos bienes con acta de entrega a la población beneficiaria. Por ejemplo, las donaciones que provienen del Ministerio de Poblaciones Vulnerables, que a veces suelen donarse para algunas municipalidades, lo que son ropas de abrigo, ropas para el friaje, la SUNAT, que incautan los bienes de contrabando, también te donan poniendo una resolución, pero para una población beneficiaria, te piden la rendición. ¿Cuál es la rendición? Es que tú recibes estas donaciones, tú actúas como entidad, como intermediario. ¿Qué quiere decir como intermediario? Como intermediario, o sea, yo recibo estas donaciones y yo tengo que distribuirlas a la población beneficiaria. Eso es mi fin como entidad, ¿no? Entonces, como voy a distribuir a la población beneficiaria, yo tengo que distribuir a esa población beneficiaria mediante actas, mediante planillones de distribución donde tengo que describir la cantidad del bien que estoy entregando al beneficiario, las características del bien que estoy entregando, el valor de ese bien que estoy entregando, eso firma, eso DNI, si es posible, huella. De esta forma, al momento de que yo termine la distribución, voy a rendir a esa entidad que me ha donado, ¿no? ¿Y dónde va a plasmar que yo debo rendir? En la resolución de la donación del donante. Va a plasmar, señor, una vez recibida el bien, tú tendrás 60 días o 90 días después de haber terminado o después de haber entregado el bien para que tú me remitas los planillones de la entrega de lo que te estoy donando, ¿no? Entonces siempre hay que tener en cuenta. Varias municipalidades en cuanto a donaciones tienen problemas. La cantidad del donante y la cantidad de distribuida tienen una diferencia. Entonces, ¿y qué cosa empieza a tallar ahí? Hay apropiaciones del bienes del Estado. Cuando nosotros ya te dan como diferencias el Estado, o la Fiscalía o Ministerio Público, ya no te van a decir que tú te has equivocado en la distribución, ¿no? Acá hubo apropiación ilícita. Mala administración. Y hasta puede recaer por apropiación de bienes hasta denuncia penal, civil, ¿no? Y paz, ¿no? Procedimiento administrativo disciplinario también puede ser. Entonces, siempre hay que tener en cuenta el momento. Yo estuve en una municipalidad donde esa municipalidad no nos han donado, nunca nos ha dicho que nos rindas. Acá en la resolución claramente dice, no, no existe donde nos rindas, ¿no? Entonces, los responsables del reparto lo han distribuido así nomás la población beneficiaria. Al final de las cuentas, cuando ya se terminó la distribución, llega una carta, lo que es del mismo donante. Señor, por favor, adjúntame el documento sustentatorio de lo que tú has distribuido de los bienes que yo te entregué como donante.
¿no? Remítame en 10 días. Si en caso no me remite en 10 días, será comunicado al órgano de control. Ahí empieza a estar, ya, pues no tengo ninguna evidencia que he distribuido. Solamente tengo fotos, pero no tengo lo que es las actas de la distribución. El jefe, cuando van a mandar a la unidad de supervisión, lo que son en las municipales más que nada los OSIs, Unidad de Control Institucional, van a empezar a tallar, ¿no? ¿Dónde están los bienes? Acá en Noche, acá hay una apropiación de bienes donados, ¿no? Y hay una denuncia, hay varias denuncias de varias municipalidades en el caso de estos actos que son de la mala distribución de las donaciones correspondientes, ¿no? Siempre hay que tener cuidado en esa parte. Entonces, siempre cuando hay una población beneficiaria, hay que distribuir con actas de la distribución o planillas de la distribución. Ese es en el caso de las donaciones, chicos, para poder pasar a lo que es el tema de las reposiciones, para poder conversar un poco de las reposiciones. Si tuvieran alguna consulta sobre las donaciones, el de cómo se debe aceptar las donaciones, lo que quedó más claro, nos pueden hacer los escritos correspondientes, ¿no? Sin habiendo las consultas y las preguntas en cuanto a donaciones, vamos a pasar a otro acto de adquisición que es la reposición. ¿Qué es la reposición? Es cambiar un bien, ¿no? Sin simples palabras, es cambiar un bien. Es, ¿Y cuándo se da estas reposiciones? Esas reposiciones se dan de un reemplazo de un bien patrimonial, ¿no? Donde se debe hacer esta reposición con unas características iguales o similares o mejores, ¿no? Esa es la finalidad de la reposición. Yo no puedo reponer o aceptar una reposición como entidad de un bien que es con menor característica de lo que es el bien que va a reponer. Eso a tener en cuenta, ¿no? Eso a tener en cuenta. ¿En qué caso se hace la reposición? En los siguientes actos. Por ejecución de garantía a cargo del proveedor. Hay algunos artefactos con desperfecto de la fábrica y que no hacen suficiente su trabajo. Entonces, por lo tanto, como entidad, tenemos que ejecutar la garantía. Entonces, la garantía, hay un cambio de ese bien, ¿no? El cambio de ese bien tiene que ser con características iguales o similares o mejores, ¿no? De ese caso se hace la reposición correspondiente, chicos. Ahora un ratito, un ratito. Ya. Otra de las reposiciones es por ejecución de pólizas correspondientes a cargo de compañías aseguradoras. Es muy importante, ¿no? A veces hay algunos bienes que nosotros ponemos pólizas, ¿no? Hay algunos, por ejemplo, yo tengo una entidad donde hay una camioneta que compraron para el titular de la entidad y entonces nosotros hemos comprado su póliza, ¿no? Cuando hayan algún robo, algún daño, entonces esa póliza cubre la reposición de algunos autoparts en caso que fueran dañados. Si la camioneta fuera robado, si no encuentran en 30 días, según lo que dicen las pólizas, te tienen que reponer, ¿no? Entonces, para una póliza tú tienes que pagar como entidad, ¿no? Entonces, estos bienes están asegurados con una póliza, ¿no? Con una póliza, ¿no? De las empresas aseguradoras, ¿no? La póliza no es SWAT, es otro tipo de aseguramiento que hacen a las camionetas, ¿no? A las camionetas o unos bienes institucionales, ¿no? Que puedan sufrir algún desperfecto o algún daño, entonces tú pagas una garantía, si en caso ocurra eso, lo que es el robo o algunos daños por una manifestación social, algunos daños por una huelga, por derrumbes, entonces la póliza te cubre, ¿no? Pero también por el hecho de que tú tengas póliza, vas a hacer lo que quieres con el bien. Por ejemplo, en caso de camionetas, bueno, pues la camioneta del titular de la entidad tiene su póliza.
Entonces puedo yo chocar, puedo yo hacerlo perder, puedo manejar en estado de ebriedad. No, no, no. También por eso te pone sus propias condiciones que tú tienes que cumplir con ciertos criterios, lo que dice la normativa, lo que es el tema del Ministerio de Transportes y Comunicaciones en cuanto a la responsabilidad de un conductor para que pueda reconocer cómo ese daño, ¿no? Si yo choco, si yo soy el conductor de esa camioneta y en estado de ebriedad me voy al barranco y la póliza no cubre, ¿no? La póliza no cubre. ¿Por qué? Porque ese acto de accidente o la caída del vehículo es responsabilidad del chofer, porque el chofer o el conductor estaba en estado de ebriedad. Entonces la póliza no te cubre, no te cubre, no te cubre. Entonces siempre hay que tener cuidado, no solamente es cumplir pólizas, ¿no? En esos casos hay una reposición de bienes, entonces de esta forma cumple con la reposición de bienes patrimoniales, ¿no? También les hablaba por sustracción o por daño parcial total que atribuye al usuario a una persona responsable que haya quedado determinada, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Ya les comenté, ¿no? Por ejemplo, a mí me dan, yo soy como te digo, el conductor de una camioneta de serenazgo, ¿no? A mí me dan obviamente con una responsabilidad mediante documentación con papel de salida para cumplir las funciones como me asignaron incumplimiento de fines institucionales y objetivos institucionales, ¿no? Pero yo a esta camioneta manejo en estado de ebriedad y doy un daño total mediante un choque, un daño a la camioneta, ¿no? En este caso, ¿la póliza de coacción va a cubrir? No. Entonces, yo como responsable, yo tengo que hacer la reposición, porque la entidad me va a ver un procedimiento de que yo fui el causante de ese daño total o parcial. En este caso, me van a dar la responsabilidad de que yo reponga lo que son los daños ocasionados, ¿no? En este caso se hace la reposición. También en el caso, por ejemplo, del tema de eso pasa más que nada en el tema de las maquinarias también, ¿no? Maquinarias siempre hay que dar la responsabilidad al conductor, ¿no? A veces hay conductores operadores de las máquinas que desconocen, pero ahí están, pero después lo malogran el equipo, ¿no? Entonces, en estos actos hay actos de reposición de algunas piezas, de algunos casos. En las computadoras, hay algunos equipos, ¿no? Más que nada esto pasa en el tema de salud. Hay equipos médicos que son especializados que necesitan de que sea operado por algunos que tengan un conocimiento técnico de ese bien, ¿no? Va a tener que meter. Ahora, no procede la reposición de un bien mueble patrimonial de segundo uso. También de chicos. No hay por segundo uso. Si, por ejemplo, una de las reposiciones que vamos a ver es de las pérdidas, ¿no? Vamos a verlo, ¿ya? Chicos, vamos a verlo, vamos a ver. Vamos a ver. A ver, creo que hay una emergencia. Ya. Trámites de la reposición. También no, la reposición es que no es que, ¿cómo se llama? Ya, bueno, pues, ya perdí el laptop y acá está el otro laptop. No tiene que dar a la anterior baja laptop y también registrarlo en sistemas de que me está reponiendo con laptop, porque la serie va a variar, ¿no? Por eso hay trámites para la reposición, ¿no? Trámites de la reposición, ¿no? Trámites de la reposición. A ver, los trámites de reposición pueden ir a solicitud de la entidad donde el responsable de la reposición propone los bienes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de que yo perdí, yo era el camarógrafo, yo era de la imagen institucional, perdí esa cámara, ¿no? Entonces, ya me responsabilizaron que fuera mi responsabilidad, ese bien ha sido asignado a mi persona, pero yo lo perdí, entonces, la entidad me da como responsable, por favor, tú
las perdí en la cámara y tienes que reponer, ¿no? Y cuando hay en eso, yo como he perdido, soy responsable de la reposición, tengo que proponer la reposición a la entidad, ¿no? Acreditando las características mediante documento, ¿no? La información básica que debe cumplir, tales como las especificaciones técnicas que debe cumplir el bien, ¿no? En ese documento voy a plasmarlo, ¿no? Voy a mandarlo, ¿no? Entonces, una vez escrito ese documento, voy a proponer esa reposición. Una vez que haya propuesto esta reposición, la unidad de control patrimonial va a elaborar su informe técnico. Si bien es cierto, siempre el informe técnico va a ser procedente o improcedente la reposición, ¿no? ¿Qué va a contener? Es que en ese informe técnico va a determinar el responsable de control patrimonial, va a indicar que ese bien propuesto a reponer es igual, es similar o mejor que el bien que voy a reemplazar, ¿no? Entonces indicará, sí, obviamente el bien que va a reponer su propuesta es igual, por lo tanto que se acepte la reposición. Pero si fuera segundo uso, no se acepta, ¿no? Eso también hay que tener en cuenta, ¿no? Esa es la función de unidad de control patrimonial, de emitir el informe técnico, ¿no? Informe técnico, ¿no? Y visto a ese informe técnico de unidad de control patrimonial, ese documento se va a remitir a la Oficina General de Administración para que pueda hacer la resolución de aprobación de la reposición, ¿no? Y la incorporación en el patrimonio del bien, ¿no? En el patrimonio de la entidad, diría, ¿no? Por eso, entonces, esa resolución va a contener como mínimo la descripción del bien, el valor del bien, la entrega se formaliza mediante suscripción de acta de entrega y recepción, ¿no? Que está en el formato 2 de esta directiva, ¿no? Formato 2 de esta directiva, ¿no? Vamos a ver más. De esta manera. Si en caso yo voy a proponer un bien que no es similar, la unidad de control patrimonial en su informe técnico me denegará la proposición de la reposición del bien, ¿no? Por ejemplo, acá nos dice, ¿no? Si el informe técnico de unidad de control patrimonial determina que el bien no es idóneo para la reposición, la OGA, eso hay que tener en cuenta los plazos, ¿no? La OGA notificará dicha situación, requiere al responsable de la reposición del bien, otorgándole 10 días hábiles, ¿no? Para que pueda proponer otro bien, ¿no? Yo le digo, señor, no cumple, te doy 10 días hábiles, por favor, otorgar cuando no plazo no mayor a 10 días. Puedo proponer 5 días, 6 días, ¿no? Lo propongo, ¿no? Y de vuelta, de vuelta me propone eso, de vuelta voy a revisar, ¿no? Correspondientemente, si cumple o no cumple, ¿no? Este plazo no hay que tener en cuenta, ¿no? Todo funcionario público, cuando nosotros somos administradores de los administrados, tenemos que responder la documentación, elaborar los informes de la documentación en su debido momento, en los documentos indicados. Si nosotros respondemos fuera de la fecha indicada, este, hay actos que, hay actos administrativos que por no responder en 10 días ya se aceptó ese acto. Entonces, siempre hay que tener en cuenta, ¿no? Eso pasa más que nada en los documentos, lo que es el tema de lo que es el pago, ¿no? El pago de una compra del bien tiene que ser en 10 días de haber dado la conformidad. Si como tesorero no y pagó en 15 días, 5 días. El contratista puede pedir 5 días de intereses legales. Y intereses legales afecta perjuicio económico a la entidad. El funcionario, el que haya dilatado el pago, va a tener su responsabilidad civil. ¿Por qué? Porque hay un perjuicio económico a la entidad, ¿no? En la entidad. La verificación de características, ¿no? En 10 días se lo hacen, ¿no, chicos? Eso a tener en cuenta. Una vez que hemos observado, en 10 días estamos dando de vuelta los 10 días de vuelta para que la reposición, a veces es bueno que ya nosotros ya pidamos el
reembolso de manera monetaria, ¿no? Por eso nos dicen de manera monetaria, ¿no? Por lo que eso correspondería darle una suma de dinero en efectivo, ¿no? A valor comercial del bien, ¿no? También el reembolso es aplicable cuando exista la imposibilidad de efectuar la reposición del bien, ¿no? El responsable, eso también procede. Obviamente que el bien estaba valorizado, pero yo te voy a dar a reponer tanto, ¿no? Eso es normal. Pero también esto también debe ser, este reembolso debe ser aprobado por el informe técnico, ¿no? Por el informe técnico de la entidad y la oficina de OGA va a sacar su resolución de hay un reembolso de un bien. Ya chicos, eso es normal. Vamos a ver lo que es el tema de la fabricación. Algo de la reposición, hurto o robo también es por reposición. Supongamos que a mí me asignaron un bien del Estado y desaparece el laptop, ¿no? Yo tengo que denunciarlo. Si no encuentran la responsable, si soy el responsable, me van a hacer siempre el trámite de la reposición en caso al hurto, ¿no? No, pero yo he perdido en ejercicio de mis funciones. No, 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 no. Tienes que reponer, tienes que ser diligente y cuidadoso con los bienes que te han asignado para su cumplimiento de tus funciones. Eso siempre a tener en cuenta. Fabricación. Vamos a hablar lo que es el tema de la fabricación, ¿no? Les hemos dicho, hay algunas entidades que hacen las fabricaciones y dan algunos productos fabricados, unos bienes fabricados por esa entidad, dan de alta para el uso de su institución. ¿Qué es alta? Es que yo voy a registrar como bien patrimonial en los registros de mi entidad, ¿no? Acá nos habla informe de bienes fabricados, ¿no? El órgano, unidad orgánica encargada de fabricación, elabora un informe que contiene mínimo la descripción o valoración del mismo, ¿no? Elabora un informe de ese bien fabricado, ¿no? Lo que es remitido a unidad de control patrimonial para que pueda hacer procedimiento de alta, ¿no? El responsable de gestión de almacenamiento y distribución, esta fabricación lo ingresa con el NEA. Por eso hemos dicho que es muy importante hablar de la NEA, ¿no? Nota de entrada de almacén. Con esto se da alta a esos bienes, ¿no? Registro de alta de bienes patrimoniales, ¿no? ¿Cómo se da la alta, no? Es la alta, tal como les indicaba, ¿no? Es el procedimiento, la alta y es la incorporación de un bien patrimonial a nuestra administración de la entidad, ¿no? O sea, nosotros ya vamos a utilizar ese bien fabricado a nuestra disposición, ¿no? ¿Cuáles son las causales del alta? Son bastante lo que son causales del alta. ¿Mm? Aceptación de la donación. Cuando nosotros vamos a aceptar un bien patrimonial, eso quiere decir que estamos dando alta, ¿no? Aceptación de donación. La reposición que estamos hablando, si he perdido un bien y me están pidiendo la reposición, estoy reemplazando con un bien igual característica, mejores o similares. Esta reposición es una alta. La fabricación también es una alta. La fabricación también es una alta, ¿no? Permuta también es una alta. Transferencia también es una alta. Disposición legal también es una alta. Resolución judicial o laudo arbitralmente firme también es una alta. Reproducción de semivientes también es una alta. Saneamiento administrativo de bienes muebles sobrantes también es una alta. Acá vamos a hablar lo que es el tema de altas, el registro de bienes patrimoniales, que es un tema muy importante. A veces las entidades no lo aplicamos muy bien, pero con el Sistema Nacional de Abastecimiento esto tiene de mejor relevancia, ¿no? Y algunas entidades están aplicando con mayor rigurosidad. Entonces, cuando hay faltantes dentro de un inventariado asignados a un funcionario bajo su responsabilidad, a veces el órgano de control institucional ya está determinando las responsabilidades de por qué no han hecho el trámite de las altas de las reposiciones de los bienes perdidos a responsabilidad de los funcionarios. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Eso hay que tener en cuenta, ¿no? A veces la omisión de funciones como funcionarios nos van a dar lo que son las responsabilidades administrativas, responsabilidades civiles y responsabilidades penales. Entonces, de esa forma es importante saber cuándo hacer las altas y el registro de los bienes patrimoniales, más que nada en el tema de la reposición. Es un tema muy importante, porque cuando hay un hurto de un bien, pero es a causa del funcionario a quien se le haya asignado ese bien,
la reposición sí o sí tiene que hacer, ¿no? La responsabilidad. ¿Y quién monitorea toda esta responsabilidad? El OGA y Unidad de Control Patrimonial, porque ha determinado faltantes durante el desarrollo del inventariado, ¿no? Más que nada, ese es el peor de los casos, ¿no? Vamos a hablar de las altas. A las altas, ¿ya, chicos? Alta, ¿no? Ya hemos indicado que es alta, ¿no? Para dar alta de un bien donado, si bien es cierto, las donaciones se aceptan mediante una resolución, ¿no? Y cuando nos donan una camioneta o una entidad para el uso exclusivo de la entidad, el documento, el de resolución de aceptación de la donación, es el documento que va a servir para registrar este bien donado y será dado como una alta, ¿no? Ese documento es indispensable, ¿no? Si bien es cierto, para aceptación de la donación, mediante una resolución, hemos hecho una serie de trámites que ya les he indicado. Entonces, para aceptación de una donación, el documento que sustenta la alta para el registro en nuestros bienes institucionales es la resolución de aprobación de la donación. En la reposición también, ¿no? Hemos visto cuáles son los trámites de la reposición, ¿no? El documento que aprueba la reposición es una resolución de Oficina General de Administración. Ese documento es lo que nos sustenta la alta del bien. En caso a la fabricación, el informe de bienes muebles fabricados. ¿Quién lo hace? La unidad de control patrimonial, ¿no? Es aprobada mediante una resolución ese documento. Permuta, documento que aprueba la permuta, ¿no? Es una resolución también. Transferencia, documento emitido por la transferencia de bienes muebles patrimoniales. ¿Quién aprueba? Mediante una resolución. Disposición legal es por mandato de la ley, ¿no? Mandato por una ley. Resolución judicial o laudo arbitral firme, ¿no? También es un documento, es un instrumento para dar una alta, es un mandato judicial, ¿no? Reproducción de semovientes, también es una alta, ¿no? Informe que sustente el nacimiento y su valorización de ese semoviente, ¿no? Ese documento, ¿no? Los ingresos que se van a dar de alta, que van en ese almacén, se efectúan mediante NEA. Todos estos actos que van a ser mediante altas, estos documentos que van a entrar al almacén como bienes de alta, siempre van a ser con documento NEA, que es nota de entrada de almacén, ¿no? ¿Qué cosa es nota de entrada de almacén? Vuelvo a recalcar, es un documento que acredita que el almacén está entrando eso bien, ¿no? Donde va a describir la cantidad, las características del bien y el valor del bien, ¿no? Siempre eso a tener en cuenta, ¿no? También nos habla del supuesto de excepción para una alta. ¿Cuándo hay supuesto de excepción para una alta, no? Cuando se compran bienes, muebles para terceros por disposición de la norma, ¿no? No es necesario dar esa alta. ¿Qué quiere decir eso? A veces nosotros, por ejemplo, en una entidad compramos una camioneta, pero esa camioneta es de un proyecto de inversión. Y como compramos una camioneta, este proyecto de inversión va a ser donado a un puesto de salud. Entonces, no va a ser donado ni al puesto de salud, sino que va a ser el uso exclusivo según un proyecto de inversión el puesto de salud. En este caso, este bien no es para el uso de institucional, no es donado, sino que es un vehículo adquirido para esa entidad, para para ese puesto de salud, porque es un proyecto de inversión y por lo tanto no podemos nosotros registrar en nuestros bienes patrimoniales. Otro caso ejemplo del supuesto de excepción de para la alta. Por ejemplo, algunas municipalidades hacen la implementación de equipos de cómputo de los centros poblados, o alguna organización gubernamental sin fines de lucro o alguna institución educativa sin fines de lucro. Entonces, por lo tanto, como es una adquisición, como nosotros estamos adquiriendo entonces en ese caso no va a ser puesto en alta, solamente entra con la pecosa y se le distribuye con unas actas a estos bienes a los beneficiarios, ¿no?
También no será alta en caso de aceptación de bienes muebles. Bienes muebles que tienen una población beneficiaria ya indicada en el acto. O sea, hay bienes donados, muebles, patrimonio, ya no sean muebles, bienes muebles que tienen una población beneficiaria. En el caso de que yo, por ejemplo, en la jurisdicción de mi distrito donde administro, tengo 4 CEPROS y me están donando una organización no gubernamental. Como son CEPROS, por ejemplo, hay área textil, entonces me están dando máquinas industriales de textil. Me están donando para yo poderlos repartir o asignarles a a esas instituciones que son CEPROS, ¿no? Entonces eso es una excepción de alta, porque yo como entidad voy a actuar como intermediario, ¿no? Como intermediario. ¿Por qué? Porque esos bienes no van a ser dominados por mí, no van a ser administrados por mí, sino van a ser administrados por esos beneficiarios. Por esa situación es que hay supuesto excepción para alta de bien en dos siguientes casos, ¿no? Por adquisición para los beneficiarios y por donaciones para los beneficiarios ya establecidos en el acta de donación. Ya chicos, eso es muy importante tener en cuenta, ¿no? No vaya a ser que eso lo puedan estar dando de alta. A ver, así es. Ya, ahora vamos a ver. Identificación de un bien mueble patrimonial, ¿no? Eso también es muy importante, ¿no? ¿Cómo se identifican los bienes patrimoniales? Nosotros tenemos que asignar un código a estos bienes patrimoniales para poder identificarlos, ¿no? Donde se clasifican mediante grupos con la finalidad de asignar control, ¿no? Y custodia correspondiente, ¿no? Más que nada, los bienes se identifican por su código, es el nombre de las siglas de la entidad, ¿no? O la organización, ¿no? Entonces, estos códigos de la asignación nos van a servir para poder dar un buen control y una buena custodia de estos bienes, ¿no? Cuando nosotros damos el baja de estos bienes, la identificación de control patrimonial también se va a ser dado, va a ser dado de baja, ¿no? Cada bien patrimonial va a tener un código único, ¿no? En una entidad no puede existir dos bienes con el mismo código. Eso siempre hay que tener en cuenta, ¿no? Al momento de hacer el inventariado correspondiente, nosotros identificamos los bienes con su código, ¿no? A eso se le llamamos la identificación de los bienes, ¿no? Para tener mejor control y eso también esté sistematizado, ¿no? Esta codificación es de manera obligatoria para todos los bienes, ¿no? Por eso nos dice, la unidad de control patrimonial es responsable de mantener identificados los bienes patrimoniales. En caso que el símbolo materia sufra daño o deterioro, el usuario comunica hecho inmediatamente a la unidad de control patrimonial paso o reemplazo. Paso o reemplazo. No solamente paso o reemplazo, tal vez el que administra el bien o al quien haya asignado ese bien lo ha malogrado a propósito, es por negligencia, entonces en este caso ya hay unas responsabilidades correspondientes, ¿no? Para eso se identifica, se codifican los bienes patrimoniales, ¿no? Siempre eso es muy importante. Registro patrimonial. También es muy importante que nosotros tengamos todo el patrimonio que nosotros administramos como entidad estén registrados dentro de nuestros bienes patrimoniales, ¿no? Estén incorporados en la entidad. Por ejemplo, acá nos dice el responsable de la gestión de almacenamiento en cuanto a adquisición y la distribución de los bienes que son adquiridos mediante una compra, se debe distribuir mediante una PECOSA, ¿no? En una pecosa, ¿no? Entonces, cuando nosotros adquirimos un bien como entidad, si bien es cierto, vamos a adquirir con lo que es el tema de orden de compra, ¿no? Y la salida va a ser con pecosa, y esa salida ya debemos comunicar a la unidad de control patrimonial para que puedan ser registrados como un bien patrimonial, ¿no? ¿Y cuál es el sustento de esto bien patrimonial para que pueda ser registrado como
o como bien patrimonial, el orden de compra, que es el documento que sustenta que esto bien ya pertenece a la entidad, ¿no? Por eso, pues, ¿no? La información que contiene este registro, obviamente que siempre va a contener los detalles técnicos del bien, las características del bien, la cantidad del bien, las dimensiones del bien y los valores del bien. Y cuando nosotros registramos ya nuestro patrimonio, siempre vamos a registrar ya con las cuentas contables, ¿no? Esa ubicación correspondiente de este bien se va a estar en sede central, en algunas sedes, en almacén o o otros sedes institucionales que pueda haber, ¿no? Esta información de registro es responsabilidad de la Oficina de Control Patrimonial de estar actualizado del llenado de estos documentos de los bienes patrimoniales, ¿no? Cuando nosotros hablamos de un bien adquirido, nosotros tenemos la obligatoriedad de que en el módulo patrimonio SIGA, los que ya manejamos SIGA, dentro de 10 días hábiles, culminados del trámite, estén ya registrados, ¿no? En en el bien patrimonial, ¿no? Y que ya forma parte como activo fijo de la entidad, ¿no? Acá nos habla de eliminación de registro erróneo de un buen patrimonial. ¿Cómo se elimina, no? La eliminación de estos registros patrimoniales erróneamente solamente procede en los tres casos. No es que yo me he equivocado y no, tres casos, ¿no? Cuando consignó una denominación o código que no le corresponde, ¿no? De acuerdo al catálogo único de bienes, servicios y obras. Cuando el mueble patrimonial no debió ser registrado por haber sido obtenido a fin de ser entregado a un tercero para cumplimiento de fines institucionales. Eso es lo que les hablaba, ¿no? Si yo compro un bien, pero la población, un activo fijo que cuesta cada equipo 10.000 soles, pero estos equipos van a ser distribuidos a a los centros poblados para su uso, y su custodia y su administración. En este caso yo no tengo por qué darlo alta en mi alta y registro en mi entidad, sino que nosotros somos ya solamente como entidad, somos actores intermediarios, ¿no? En esa situación, eso carecería de erróneo y se da de vuelta la eliminación de ese registro de bien patrimonial, ¿no? Otros supuestos debidamente sustentados por unidad control patrimonial. Ahora vamos a hablar lo que es la modificación del valor del bien patrimonial de esos registros, ¿no? La modificación del bien patrimonial erróneamente se prueba mediante una resolución de OGA, ¿no? Es el informe técnico que sustenta para que podamos corregir. Asignación de uso de bienes patrimoniales. ¿Cómo se asigna, no? A ver, de asignación, ¿qué cuesta? Hay uno que es más importante que podemos tocar, que es el inventario. Ese es el inventario, ¿ya? Inventario ya hemos visto. Después del inventario tenemos lo que es el saneamiento. Después del inventario vamos a pasar al saneamiento, ¿ya? Ese saneamiento es muy importante porque cuando nosotros hacemos en el inventariado va a haber sobrantes y faltantes y cómo nosotros vamos a sanear, ¿no? Por ejemplo, aparecen bienes en nuestro almacén y no se sabe con qué documento han ese almacén. Entonces, eso se llama saneamiento administrativo que se debe hacer y qué pasos debemos hacer. Asignación de uso de bienes patrimoniales. No es la asignación de bienes a los usuarios o a los funcionarios para el cumplimiento de sus actividades, ¿no? Siempre, ¿no? Cada funcionario nos asigna los bienes. Estos son los bienes con los que vas a utilizar. Nos dan con una acta de entrega de estos bienes asignados para nosotros dar el uso correspondiente para realizar nuestras actividades en cumplimiento de fines y objetivos institucionales, ¿no? Eh, Cuando nosotros son asignados en uso al usuario en no mayor de 20 días hábiles, ¿no? Contados a partir de la suscripción, donde yo concretar la recepción y verificación de ingreso de almacén, ¿no? Modalidad de asignación, hay dos modalidades, para que pueda realizar mis actividades en la sede institucional y actividades mediante teletrabajo, ¿no? Nos habla de desarrollo de actividades en la sede institucional. Nos asignan estos bienes, ¿no? Por ejemplo, las computadoras, las impresoras, las mesas, ¿no? Estas son las asignaciones de nuestros bienes, ¿no? Donde estos asignación de estos bienes tiene que estar según la ficha de asignación, que es
anexo número 3, ¿no? Donde voy a hacer el uso y devolución de los bienes, ¿no? Yo obviamente cuando voy a dejar de trabajar en una entidad, obviamente voy a hacer la devolución de estos bienes, entrega de estos bienes en el estado que me han entregado, ¿no? A ver, los bienes estos, es casi nada. Asignación de bienes y devolución de bienes, patrimonio de desarrollo mediante teletrabajo, ¿no? Teletrabajo nació en tiempos de COVID, ¿no? También la solicitud del bien mueble, porque como es teletrabajo, estos bienes van a salir de la sede institucional y van a ser trasladados a sus domicilios o al lugar donde va a desarrollar sus actividades mediante el teletrabajo, ¿no? Donde el usuario va a solicitar, ¿no? A su jefe inmediato la asignación de estos bienes para dar la salida correspondiente, ¿no? Donde va a adjuntar una declaración jurada. ¿Qué cosas contiene la declaración jurada? Van a identificar al usuario, ¿no? Número de documentos de identidad, así como teléfonos correspondientes y las direcciones a donde se instalarán estos bienes, ¿no? Detallar el bien de los muebles requeridos, declaración que cuenta con espacio físico para una adecuada instalación, ¿no? Internet, ¿no? El jefe inmediato evaluará esta solicitud del área usuaria y va a ser aprobada por el jefe de OGA, ¿no? Para su traslado y entrega del bien patrimonial. Ese se llama del teletrabajo, ¿no? Ese se lo puede. Vamos a ver las obligaciones vamos a ver las obligaciones y responsabilidades del usuario, ¿no? Como nosotros nos van a designar los bienes, nosotros tenemos que dar un buen de estos bienes que nos van a dotar para el cumplimiento de nuestras funciones. Nosotros como funcionarios de una entidad del Estado debemos evitar el abuso del uso de estos bienes, el desaprovechamiento de estos bienes, aprovechamiento de estos bienes. Por ejemplo, en el caso para usos personales no debemos hacer. Por ejemplo, cuando nos asignan una camioneta, a veces hacen para usos personales esta camioneta, entonces hay un desaprovechamiento. Hay una hay un mal manejo de los bienes del Estado, ¿no? Entonces, esto es denunciado y tiene sus propias responsabilidades, ¿no? Estos bienes no deben ser usados para fines particulares fuera de la institución, ¿no? Eso es lo que nos dicen las obligaciones y responsabilidades del usuario, porque hay varios funcionarios que vienen siendo denunciados por el tema de uso inadecuado de bienes del Estado, uso indebido de bienes del Estado, el mal uso de los bienes del Estado. ¿Por qué? Porque se están desaprovechando para usos particulares y eso no debe existir. Y tiene una denuncia, ¿no? Creo que eso tiene una responsabilidad administrativa civil, ¿no? Nosotros como funcionarios debemos ver de que los bienes estén de manera óptima. Siempre tenemos que garantizar, de acuerdo a su manual de uso, que estos bienes deben cumplir con su mantenimiento correspondiente, ¿no? Mantenimiento correspondiente y su cuidado correspondiente, según los suministros que necesita cada bien. Por ejemplo, si nos asignan una impresora multifuncional, nosotros debemos garantizar la correcta funcionalidad de esta impresora, garantizando de que las tintas no falten, de que nosotros hagamos las limpiezas de los cabezales. Entonces, eso es lo que nosotros como usuarios de estos bienes debemos hacer, porque son bienes asignados a nuestra responsabilidad. Eso es lo que pasa en las camionetas, ¿no? Hay camionetas que se asignan a ciertos grados de unidades, pero estas unidades tienen una responsabilidad, ¿no? No aplican el mantenimiento según el kilometraje, según su manual de uso de estas camionetas, lo cual recae en la responsabilidad al funcionario al quien le haya asignado estos bienes en cumplimiento de sus funciones, ¿no? Es una responsabilidad, ¿no? También nosotros, estos bienes que nos han asignado, debemos garantizar la existencia física de permanencia dentro del sede institucional. No es, no es una responsabilidad de llevarse el equipo a nuestros domicilios sin cumplimiento de nuestras funciones, ¿no? En cuanto a lo que son los robos, nosotros tenemos 24 horas para poder hacer las denuncias correspondientes haciendo una denuncia policial, ¿no? Fiscal respectivo.
respectivamente, también comunicarlo a la unidad de control patrimonial bajo responsabilidad para que puedan determinar investigaciones correspondientes, ¿no? Cuando nosotros dejamos de ser trabajar en el bien, en el Estado, debemos devolver el bien de manera óptima tal como nos han entregado, ¿no? Sin más deterioro, ¿no? Ese es lo que se llama asignación de bienes al usuario a una responsabilidad. Ahora, como ya les he explicado lo que son inventarios de los bienes patrimoniales, vamos a pasar lo que es el tema de saneamiento o saneamiento administrativo de bienes. ¿Ya? Ese es un tema muy importante. Pueden escribir sus consultas a través del chat para poder absolverles. Ya estamos en la hora de, de absolución de consultas y observaciones, ¿no? Nuestro último tema del día de hoy es el saneamiento administrativo de bienes inmuebles, ¿no? Vamos a hablar lo que es el tema saneamiento administrativo de bienes muebles sobrantes. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando nosotros hacemos el inventariado, supongamos que en el inventariado, según mi registro patrimonial, tengo 20 computadoras. Ok, hasta ahí estamos ok. Pero resulta que la razón de ser del inventariado es que yo tenga que constatar la existencia física de estos 20 laptops asignados a los usuarios. Resulta que hago el inventario, pero me aparecen 21 laptops. Hay un laptop por demás. Entonces hay un sobrante. ¿Y cuál es el trámite? Saneamiento administrativo. No es que yo ya le doy alta y listo, se acabó. No, sino que hay que hacer un trámite correspondiente, ¿no? De estos bienes sobrantes. No solamente pasa en el tema de en el tema de que sobrantes, ¿no? Yo tengo yo he trabajado en una institución donde teníamos recursos precarios, ¿no? Recursos precarios de la institución y no teníamos una movilidad para recoger de residuos sólidos, ¿no? En alguna ocasión conversamos y hablamos y decimos, este, con algunos que tienen mecánicos, con ellos hablamos. Nosotros no tenemos recogido, nos proponen, ¿no? Yo les doy este bien, llévense este bien, ¿no? Y nosotros emocionados nos llevamos ese bien sin ninguna documentación. Ahí está el bien. Entonces, cuando hacemos el inventario, ha sido sobrante. Entonces, teníamos que hacer un saneamiento administrativo, ¿no? Saneamiento administrativo. Y vamos a explicarles cómo se hace el saneamiento administrativo, ¿no? Los bienes sobrantes tienen origen de cualquiera de las circunstancias, ¿no? ¿En qué casos hay sobrantes, no? No se cuenta con la documentación suficiente para la incorporación patrimonial. Como les dije, ese bien que nos han dado para el tema de que no tenemos para recoger soles y nos dicen, llévate ese bien. Al final ese bien, no sé si habrá sido de él o no sé de quién nos ha dado, pero ahí estaba el bien. No tenía ninguna documentación, así nomás nos hemos llevado, porque tanto yo y los funcionarios que estaban ahí no conocíamos la materia, lo que es el tema. Te estamos hablando de 2010, 14, 15, no teníamos conocimiento correspondiente. Y nosotros felices nos hemos llevado esa máquina, pero al final, conociendo la materia, hemos hecho el saneamiento administrativo, ¿no? Por ejemplo, no han sido reclamados por sus propietarios. ¿En qué casos pasa eso? Por ejemplo, hay sobrantes de una obra. Por ejemplo, tenemos sobrantes de una obra. A veces hemos alquilado lo que es el tema de mezcladoras. A veces ya para el propietario ya el traslado de llevar, si ya le corresponde más costoso y le deja, ¿no? Ya no reclamo que se lleven, ¿no? Hay ese tipo de casos que pasan en camionetas, carros, ¿no? ¿Qué te digo? Eso no se conoce su origen también, ¿no? De un momento apareció, plum, ahí el bien, y está ahí. No sabemos de dónde ha venido, de quién era. Nadie dice nada. Ocurren estos casos en actos de administración pública, ¿no? No es, parece broma, pero sí es cierto. Plazos de posición. Cuando yo haya determinado ya los sobrantes, se procede al saneamiento administrativo de estos bienes sobrantes, ¿no? Para yo iniciar el plazo de posición es que al menos ese bien, en mínimo, un año haya permanecido a la posición de la entidad, ¿no? Esos son los requisitos, ¿no? Y esa posición de que está a mí administrado ese bien sobrante, tengo que acreditar mediante una declaración jurada.
suscrita por el usuario o por el responsable, ¿no? ¿Por qué dicen el usuario? Porque a veces hay usuarios que usan, pero no saben de dónde viene, pero ya está un año. Entonces, acredito esta posición mediante una declaración jurada. Ya, chicos, esto a tener en cuenta. Ahora, documentos requeridos en caso de vehículos. Ese es en caso cuando hay sobrantes de vehículos. Tenía 20 camionetas, pero cuando hay inventario apareció 22 camionetas. Dos camionetas, no sabemos de quién es, pero apareció en la sede institucional y ha sido usado más de un año ya. Él lo acreditó mediante una declaración jurada, ¿no? Entonces, para el saneamiento administrativo de estos vehículos, este, mm, en primer lugar, estos vehículos no deben estar en estado de chatarra. No deben estar en estado de chatarra. Además, el cumplimiento de sus plazos se requiere una boleta informativa que se requiere del SUNAR. Ahí empieza a tallar el SUNAR. Yo tengo que pedir al SUNAR con la placa. A veces sin placa manejamos, con el motor, con todo eso tenemos que tener la boleta informativa de parte del SUNAR que nosotros debemos solicitar, ¿no? Esos son los requisitos para hacer saneamiento de estos vehículos, ¿no? Por eso, si los vehículos no exhiben la placa, la unidad de control patrimonial solicita la propiedad vehicular a la SUNAR, ¿no? Y también esta búsqueda se hace, como les digo, ¿no? Por el serie del motor, ¿no? O el número del motor, ¿no? A fin de determinar de quién es el vehículo, ¿no? O también a fin de determinar que ese número o serie es lo que vamos a registrar para nuestro administración como bien mueble de la institución, ¿no? Si el vehículo que vamos a sanear no tiene gravámenes, no tiene orden de captura, entonces órdenes de captura, otros documentos que están restringidos, procedemos a lo que es saneamiento contable, saneamiento administrativo. Pero si el vehículo va a tener lo que son los gravámenes, va a tener orden de captura, se le comunica a la OGA, va a comunicar a la Policía Nacional Perú, al juzgado, al quien, a un órgano pertinente, y se pone a disposición a cualquiera de ellos, ¿no? Para la entrega del vehículo se efectiviza mediante acta de entrega, ¿no? Eso es en el caso de vehículos, ¿no? Muy importante, ¿no? Ahora, si no tiene gravames, no tiene órdenes de captura, procedemos, procedemos con el saneamiento administrativo de ese bien. En la unidad de control patrimonial va a identificar los bienes sobrancia, eso es en todo caso, ¿no? En todo caso, ya. Ahí incluye también las camionetas, ¿no? Verifica el cumplimiento de plazos de posesión de parte de la entidad, asimismo determina la pertenencia inicial, ¿no? Entonces, ah, ahora, hay bienes que se conoce, si se conoce de quién es el propietario. Por ejemplo, supongamos de una camioneta con tal placa y era del vecino de la municipalidad. Al costado vive el dueño de la municipalidad, ¿no? Supongamos. Entonces, nosotros como OGA procedemos a notificarle al propietario de ese bien, indicándole que si está, que en dónde se ubican los bienes, otorgándole los 10 días hábiles contados a partir del siguiente de la notificación, ¿no? Para que recoja estos bienes, ¿no? Estos bienes que nos hemos identificado con sus dueños. Ellos dirán, "Ah, entonces, ya, tenía, se van a recoger, ¿no? Ya tenía mis cosas, ¿no? Entonces, si el propietario no cumple con el recojo de estos bienes ya identificados que tienen dueño en un plazo establecido, se va a continuar con el saneamiento administrativo, ¿no? Si el propietario que hemos identificado de esos bienes sobrantes recogen su vehículo, nosotros le entregamos con acta de recepción y se lleva sus bienes porque les pertenece, ¿no? Entonces, si en el caso no recogen, procedemos con nuestro saneamiento administrativo, ¿no? Si en el caso que estos bienes sobrantes no se puede identificar sus propietarios de estos bienes muebles o domicilio donde radican, entonces
Nosotros hacemos una relación detallada de estos bienes para el saneamiento contable, debemos publicar en un lugar visible de la sede de la entidad, organización de la entidad, ¿no? Podemos publicar en el portal de la institución en un plazo de 10 días hábiles, ¿no? Para que quienes consideren ser propietarios para que puedan ser reclamados, ¿no? Y ese trámite se hace 10 días hábiles, ¿no? Le decimos, señores, acá hay bienes, reconozcan sus bienes, y ese trámite se hace 10 días, ¿no? La publicación en el portal institucional, ¿no? Por ejemplo, tratándose de bienes registrados, además de lo regular del numeral anterior, también se publica en el diario El Oficial del Peruano, ¿no? El aviso, un aviso de inicio de procedimiento de saneamiento administrativo, ¿no? Que contiene número de placa de rodaje, de matrícula, ¿no? Lo que son los de los bienes vehículos, ¿no? Las características del bien, ¿no? Se exhibe al público a nombre de titular registral, ¿no? Eso es lo que se hace. Eso es lo que se hace, chicos. De no existir la oposición de esta publicación, de no existir de que aparezca algún dueño de ese bien que voy a estar haciendo saneamiento administrativo, la unidad de control patrimonial va a elaborar su informe técnico, ¿no? Informe técnico indicando que se ha cumplido con todos los plazos correspondientes para que los dueños puedan reconocer o recogerse en casos de estos bienes fueron asignados, ¿no? Fueron asignados, fueron ya conocidos quiénes eran sus dueños, ¿no? Elabora un informe, valoriza estos bienes, valoriza estos bienes muebles, si en caso algunos cosas adjuntan sus fichas técnicas conforme el anexo 8, ¿no? Estos documentos son remitidos al órgano general de administración, ¿no? Quien en la oficina de órgano general de administración va a emitir una resolución aprobando el saneamiento administrativo de estos bienes sobrantes y así registrarlos como altas. Cuando registro como altas, estos bienes ya me van a pertenecer a la entidad, ¿no? Este es el trámite que se hace con los sobrantes. Muy importante. En el caso de bienes registrados, gestiona la inscripción en la SUNAR, ¿no? En el caso de vehículos, con el documento que va a gestionar para la inscripción a nombre de la entidad, es que me sirve como documento para tramitar, es la resolución que aprueba el saneamiento administrativo de bienes sobrantes, ¿no? Con ese documento gestione y voy a gestionar la placa de identificación vehicular ya a nombre de la entidad, ¿no? Esa es la forma de hacer con los bienes sobrantes, ¿no? Oposición. Quien tenga derecho a la propiedad acreditable de los bienes muebles de materia de saneamiento administrativo pueden oponerse en 10 días hábiles contados de la fecha de la publicación, ¿no? ¿Ya? 10 días tienen ellos oponerse. No, eso es mío. 10 días. Si en 10 días no hace, ya sabemos. Por eso en 10 días se publica, ¿no? Siempre nosotros a la oposición tenemos que acreditar algún documento que acredita que ese bien es del tercero, ¿no? Ellos nos tienen que acreditar, ¿no? En caso, por ejemplo, supongamos que hay una mesa valorizada en 4.000 soles, ¿no? Supongamos que los propietarios son varios. Entonces, se solicita a esos opositores varios que presenten documentos con cierta fecha para verificación que uno ostenta el mejor derecho de propiedad, ¿no? Eso se evalúa, ¿no? Para poderles devolver, ¿no? Entonces, cuando nosotros hay bienes sobrantes, pero son identificados por sus dueños, la Oficina de Control Patrimonial va a hacer su informe técnico indicando de que estos bienes sobrantes tienen sus propietarios. Eso se remite a la Oficina de General de Administración, donde la Oficina de General de Administración va a proceder la entrega en 10 días hábiles de haber recibido el informe técnico, ¿no? Ese es el otro caso, chicos. Y esa entrega de los bienes se efectiviza con el anexo 2, ¿no? Entrega de recepción de bienes, ¿no? Conforme, ¿no?
Eso lo entrega la unidad de control patrimonial a los propietarios, ¿no? Si en caso de que no se entrega en 10 días hábiles, se puede también extender lo que es la entrega, porque ya está identificado lo que son los bienes, ¿no? Excepciones, eso es muy importante, excepciones al saneamiento administrativo del bien inmueble sobrante. Excepciones. Hay estas excepcionalidades, ¿no? No se efectúa el saneamiento administrativo de aquellos bienes muebles sobrantes calificados como RAI, ¿no? En estado de chatarra, que no son utilidad de la entidad, ¿no? Eso se dispone, ¿no? Ahora vamos a hablar, nuestro último tema es saneamiento administrativo de bienes muebles patrimoniales faltantes. ¿Quién determina faltantes? Cuando hacemos un inventariado. Hay faltantes, ¿no? ¿Y cuáles son las condiciones que debe cumplir para un faltante? ¿No? Es que se desconozca la ubicación física de un bien patrimonial, ¿no? Y que también no se encuentra con documentación para sustentar dónde está ubicado el bien. No es posible recuperar el bien patrimonial a pesar de requerimientos efectuados que posee cuando el análisis costo de beneficio de recuperar resulte oneroso. ¿Qué quiere decir eso? Hay bienes que son faltantes, pero tienen valor, valor oneroso. ¿Qué quiere decir? Tienen valor oneroso. ¿Qué es valor? ¿Qué es oneroso? O sea, tiene un valor estimado esta plata. Es indispensable para la funcionabilidad y puede ser beneficio a la entidad, ¿no? Por ejemplo, hay faltantes, pero eran chatarras. Ya no me resultó oneroso, es chatarra. Me costaba trasladar esa chatarra, era más costoso, entonces ya no recupero, ¿no? Ya no hago el saneamiento administrativo. ¿Cuál es el trámite para estos faltantes? ¿Qué trámite tengo que hacerlo? El informe técnico de parte de la unidad de control patrimonial, que hay faltantes. El informe técnico va a corresponder de qué oficina, a quién se le había asignado, si es que hubiera las características del bien, ¿no? Se remite a la OGA. El AOGA emite una resolución de aprobación de baja a causa del saneamiento administrativo de los faltantes en caso de que no estos bienes no fueran resultantes beneficiosos para la entidad, ¿no? Acá nos habla comunicación al Sistema Nacional de Control, muy importante. Dice, la Oficina General de Administración comunica circunstancias que podrían haber originado las condiciones de los faltantes de los bienes muebles patrimoniales al órgano de control nacional, que evalúe la determinación de responsabilidades que hubieran en el lugar. ¿Cuándo sucede eso? Por ejemplo, yo soy responsable de una unidad y vinieron a mi oficina y yo le dije, no, acá no me han entregado ningún laptop y me niego a reponer, me niego de que no hay. Entonces, la Oficina de Control Patrimonial, OGA, va a comunicar al órgano de control para que pueda hacer su investigación correspondiente y pueda determinar las responsabilidades, ¿no? Baja de bienes patrimoniales. ¿Cuándo se da la baja de los bienes patrimoniales? Una vez determinado, aprobado los bienes, bajo una resolución por OGA, para la baja de bienes patrimoniales, se puede dar baja, ¿no? Baja de estos patrimoniales, ¿no? Y estas bajas de estos patrimoniales se efectúan conforme a la normativa del Sistema Nacional de Control correspondiente. Sistema Nacional de Control correspondiente. ¿Y cuáles son los causales de la baja de baja de los bienes patrimoniales? No se puede dar baja así nomás. Las causales por daño. Ya sabemos que es daño porque ha sufrido algún desperfecto, a causa de un fenómeno de la naturaleza, o por acción humana, por accidente o por actos vandálicos, ¿no? Por ejecución de garantía también, ¿no? Bueno, estos bienes se me están cambiando por ejecución de garantía y por lo tanto va a ser reemplazado. Entonces va a ser dado baja. Estado de excedencia. Por ejemplo, yo necesito solamente 10 computadoras porque los demás me exceden y también ya no tienen, ya no puede ser utilizando, ¿no? Entonces ya le damos baja, podemos dar baja. Estado de chatarra también, ¿no? Estos bien ya han sido calificados estado de chatarra, ya cumplieron lo que es su vida útil y ya no pueden ser utilizados, ¿no? Falta de idoneidad del bien, ¿no? Cuando hay desgaste natural o producto original que hace un mueble no resulte óptimo para su uso, ¿no?
Mantenimiento o reparación onerosa, ¿no? Hay bienes, por ejemplo, hay camionetas, hay maquinarias de algunas entidades. Su reparación es más costoso que adquirir un bien, ¿no? Entonces, en este caso ya va a dar baja por mantenimiento de reparación costosa, podríamos decir, porque onerosa es, hablamos del dinero, ¿no? Obsolencia técnica, ¿no? Cuando ya estos bienes ya son obsoletos, ¿no? Pese de que en contras operativas no tienen un desempeño eficiente tal como yo o requiero tecnológicamente de este bien, ¿no? Entonces se da baja. RAI, ¿qué es RAI? El RAI es que se ha alcanzado su vida útil en cuanto a las computadoras, ¿no? Su vida útil, ¿no? Ya no se puede, se ven descartados. También se baja, puede ser saneamiento administrativo de bienes muebles faltantes, ¿no? Procedimiento orientado regulado a la patrimonial, ¿no? Por sustracción también baja, ¿no? Me robaron y es comprobado el hurto, ¿no? Entonces se da el baja, ¿no? Robo a vigiados en caso de simivientos, ¿no? Robo, por ejemplo, de la instancia se robaron 20 ganados y no puedo recuperar, no puedo identificar, ha sido comprobado el robo, entonces le doy la baja de estos simivientes, ¿no? Pero estos deben ser sustentados con una denuncia policial o fiscal correspondiente, ¿no? Porque esto va a dar la validez para dar la baja de estos bienes o los de los simivientes, ¿no? Transformación, cuando el bien de este patrimonio preexiste transformado ya contemplado como otro catálogo, ¿no? Ya vamos a dar baja y vamos a dar alta. Invalidez simovientes. El simovientes que estamos hablando es de los animales, ¿no? Si bien es cierto, estos animales han sufrido un desperfecto, han sufrido ya su desgaste, ¿no? O han sufrido alguna ruptura, ¿no? O si no, su periodo de reproducción ya ha fenecido, hay problemas sanitarios, muerte, accidente, rayo les ha caído, su manutención es más onerosa, entonces va a dar baja. Y se puede vender los bienes dados de baja, ¿no? Eso es lo que son las bajas. ¿Y cuál es el trámite para dar la baja? La unidad de control patrimonial identifica de bienes patrimoniales, dar de baja y elabora informe técnico sustentando el causal correspondiente y en su informe técnico va a recomendar la baja. Ese documento va a ser remitido a la oficina de OGA para que pueda aprobar mediante una resolución que aprueba la baja de estos bienes patrimoniales y también dados de baja en los registros patrimoniales y registros contables, ¿no? Estos registros mínimo, esta resolución debe contener el valor del bien, la descripción del bien, ¿no? Ahora, hemos hablado de lo que son los plazos para ejecutar actos de disposición de estos bienes ya dados bajas. Una vez haya aprobado la resolución de baja, tenemos que no exceda tenemos 5 días para poder proceder lo que son los actos de disposición. O sea, ¿qué es actos? Vamos a deshacernos de esos bienes dados de baja o podemos donarlos también a otras instituciones sin fines de lucro, ¿no? O algunas instituciones educativas o centros poblados, organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro, ¿no? Los bienes dados de baja siempre van a quedar a custodia de la unidad de control patrimonial hasta que sea dado su acto de disposición. ¿Qué es acto de disposición? Tal vez no estamos entendiendo. El acto de disposición es que yo me voy a deshacer ya de esos bienes. Ya va a salir de mi almacén porque también ya han sido bajas ya el registro patrimonial y contable. Cuando nosotros vemos lo que son bienes patrimoniales dados de baja de reparación y enseñanza, esos deben ser destinados a las organizaciones de entidades que tienen el rubro de enseñanza, ¿no? O reparación de otros bienes patrimoniales, ¿no? Ese es en caso. Ese es en caso. Disposición final. ¿Qué es disposición final? Me voy a deshacer de esos bienes. Para deshacerme de estos bienes, yo puedo hacer el uso, lo que es el tema ¿qué podríamos decir? Lo que es el tema de actos de disposición, ¿no? Lo que es el tema de transferencia, ¿no? Las disposiciones se hacen por transferencia, le transfiero a otro bajo un acta, lo dono a otra organización no gubernamental
o hago la subasta pública. ¿Qué es la subasta pública? Es que yo voy a vender, el que ofrece mayor se lleva estos bienes, ¿no? O permuta, hago el cambio correspondiente, ¿no? Pero cuando va a hacer el cambio correspondiente, me van a dar otros bienes muebles para que yo pueda hacer la alta y que me pueda servir para el cumplimiento de mis actividades de fines institucionales y objetivos institucionales. Y eso es previo informe de Oficina de Control Patrimonial y es aprobado por Oficina General de Administración, ¿no? Si me hicieron transferencia, es que yo voy a donar a otras organizaciones, ¿no? A esta transferencia, donación, también voy a donar estos bienes. Y las donaciones, cuando se requiere, cuando son registros, las cámaras, todo eso, ese resolución de donación va a servir para que puedan hacer su registro correspondiente, ¿no? Subasta pública es muy importante, ¿no? Es un trámite administrativo que se debe hacer para que estos bienes sean dados a la subasta pública, ¿no? Hay dos tipos de subasta presencial y subasta electrónica, ¿no? Presencial, ¿no? Va a identificar la unidad de control patrimonial, va a identificar los bienes que van a ser subastados y también pueden ser ordenados en lotes para su subasta, ¿no? Si elabora un cronograma de trabajo, desarrollo para el subasta inversa electrónica, ¿no? Valorizo estos bienes patrimoniales a subastar y también elaboro el proyecto de bases, ¿no? Proyecto de bases de la subasta pública conforme al anexo 10, ¿no? Remito esta documentación al OGA para que la OGA pueda a emitir la resolución que aprueba la subasta pública de esta subasta, ¿no? Y designar una mesa directiva mediante un memorándum u otro documento que pueda designar esta mesa directiva, ¿no? Y también se le comunica al OSI para que pueda dar el acto de presencia mediante subasta pública presencial, ¿no? Invitando a participar, ¿no? A veedores, ¿no? De esta forma se hace la subasta pública, ¿no? Y la mesa directiva que es conformado para la subasta está integrada también por el responsable de unidad de control patrimonial, el quien va a presidir y los miembros que ellos van a tener a cargo la subasta inversa, ¿no? Y como vamos a tener una subasta, estos bienes, ya sea en lotes o bienes individuales, van a tener un precio base, ¿no? Un precio base para que pueda ser subastado, ¿no? La conducción en un acto público en la mesa pública es el que van a hacer la subasta, ¿no? Un martillero inhabilitado por SUNAR, ¿no? Pero para cuando el martillero es contratado de acto público, la mesa directiva conduce dicho acto, ¿no? Esos son martilleros. Pero cuando van a hacer presencia de los martilleros es siempre asignado por el SUNAR, ¿no? Convocatoria de los postores. ¿Cómo se convoca a los postores? Nosotros convocamos, ¿no? Con anticipación de 5 días hábiles antes del acto, dicha convocatoria, ¿no? Por el portal institucional o también por algunos diarios de circulación, ¿no? Si no contase con nuestro portal institucional, comunicamos al MEF para que puedan hacer la publicación de esta subasta, ¿no? Por ejemplo, si en caso de que el valor a subastar es mayor a 5 unidades impositivas tributarias, la convocatoria se publica en el diario oficial El Peruano, ¿no? Si es menor, la convocatoria se hace mediante una invitación a al menos 10 postores para la presentación de sus propuestas. ¿Qué quiere decir eso? Al menos de esas 10 propuestas, 10 invitaciones que hemos hecho, presenten sus propuestas, 10 propuestas, ¿no? Y eso se hace en acto público, ¿no? Y cuando nosotros hacemos la subasta pública, estos van a ser, su valor va a ser cancelado de acuerdo a las bases, ¿no? Luego cancelado a la venta, la oficina de tesorería se continúa con la entrega de estos bienes patrimoniales que ya se han sido bajas y han calificados para su subasta, ¿no? Bueno, chicos, así ha sido el tema de hoy. Se ve que el tema es el grande. Hemos terminado con la subasta pública. Muchas gracias. Conmigo ha sido hasta aquí. Gracias.